Buenas tardes para todos los que están conectados, tanto en Zoom como en Facebook. Bienvenidos todos. Empezaremos en 5 minutos. Hola a todos. Empezamos en 2 minutos. Hola, muy buenas tardes. Yael, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Yael. Aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy. ¿Cómo Hola, estás? hola. Bienvenida nuevamente a la Keilah. Gracias, Anita. Gracias por recibirme. Y ya vi algunos nombres conocidos. Gracias por sintonizarme, por permitir pasar con ustedes esta tarde. Todavía no está lluviosa, pero estará probablemente. Gracias, Anita, por estar ahí en los controles y apoyarme en la parte técnica. Y de entrada, como siempre, pido una disculpa si alguna de los aspectos técnicos se nos atora. Sí, claro, bueno, puede suceder, pero bueno, aquí estamos con toda la buena intención para Gracias. escucharte una tarde más con este increíble tema. En esta ocasión, Dalila. Así que Pues estará muy interesante, muchas seguramente. gracias. Gracias, Anita, gracias.
nada más les recuerdo a toda la gente que al final tendremos unos minutos para preguntas y respuestas. La gente que está en Zoom puede levantar la mano o puede escribirlo por chat, y la gente que está en Facebook conectada también puede escribir sus preguntas y nosotros las leeremos aquí para que Yael no las pueda contestar. Muchas gracias a todos, bienvenidos. Yael te dejó. Aquí Gracias, estoy, ¿ok? Gracias. Pues otra vez, como les decía, muchas buenas tardes, muchas gracias por sintonizarme, les agradezco que me acompañen el día de hoy. Y antes que nada, bueno, voy a compartir mi pantalla para platicar un poco de lo que vamos a hablar. Y sí, bien dice Anita que voy a hablar de Dalila, pero en realidad voy a hablar de todas las mujeres de Sansón, ¿no? Que pues yo sé que el énfasis de mi clase siempre han sido las mujeres, y en este caso voy a hablar de un hombre y su relación con las mujeres que lo rodean. Aquí el protagonista es más bien Sansón, y cómo se lee Sansón a la luz de las mujeres con las que se va a ir encontrando en el camino. Y como dice ahí en la pantalla, sí se ve la pantalla, ¿verdad, Anita? Sí, sí se ve. ¿Y si se escucha? Sí, sí se ve y se escucha, perfecto. Ok, perfecto. Dice jueces 14, 15 y 16, aunque en realidad voy a empezar en el 13. Pero bueno, solo quiero mencionar que estamos en el libro de Jueces, que ya hemos visto varios capítulos del libro de Jueces, y Sansón va a ser el último de los jueces. En unas clases anteriores vimos los capítulos subsiguientes a Sansón y vimos las cosas tan terribles que le sucedieron al pueblo de Israel en la etapa final del libro de los jueces, y vimos que es una etapa pues muy caótica, una etapa donde hay un círculo constante, donde el leitmotiv es que el pueblo de Israel hace lo malo ante los ojos de Dios, Dios los castiga, ellos claman que los ayude y Él les manda un juez, alguien que los va a salvar, un salvador. Entonces esto es importante porque Sansón va a ser el último que va a cumplir con ese ciclo antes de que sea la decadencia total, ¿no?, de Israel, y por lo que va a ser tan importante que llegue un rey. Creo que no se oye bien, estoy viendo que no se oye bien. A ver, ahora sí. Sí se oye, sí se oye. Sí, es que alguien escribió que no oye bien. Sí. Bueno, entonces Sansón va a pertenecer a bueno, a lo mejor la persona que se le está cortando no tiene bien su internet, podría ser, pero creo que aquí sí no tenemos problema. Bueno, continúo. Yo creo que el hecho de que Sansón sea el último de los jueces es muy emblemático en cuanto al tema, y sobre todo habla mucho de qué es un líder, qué es el líder que debe tener el pueblo de Israel. ¿Y por qué son importantes estas mujeres? Porque mi tema siempre han sido las mujeres. Vamos a ver cómo se relacionan ambos. Entonces, como les decía, voy a empezar realmente en el capítulo 13, aunque aquí no lo anoté, porque voy a hablar del nacimiento de Sansón. No me voy a meter mucho en eso porque el nacimiento de Sansón, y a la madre de Sansón se le va a llamar la mujer de Manoa, otra mujer que no tiene nombre, pero que se refieren a ella por el nombre de su esposo. Sin embargo, es una mujer sumamente carismática, o más bien sumamente inteligente, que a ella le va a llegar la anunciación, así como a nuestras madres, a Sara, por ejemplo, a través de un ángel. Pues también a la mujer de Manoa le va a llegar la anunciación a través de un ángel, ¿no? Primero a ella sola y luego a su marido. Uno de los maestros
más importantes del Tanaj. Decía de broma que la mujer de Manoa es tan inteligente y su marido no lo es tanto, entonces que realmente a él le deberían de decir el esposo de la mujer de Manoa, ¿no? Porque ella es la importante, ella es la inteligente y él, a la luz de ella, es bastante tontín. Y tengo que decir que la verdad creo que Sansón lamentablemente se parece más a su papá que a su mamá. Pero bueno, vamos al nacimiento de Manoa y dice el texto lo siguiente. Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas ni vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Así que tenemos aquí una promesa, no solo del nacimiento de un hijo, sino de un hijo que tendrá un rol sumamente importante en la historia del pueblo de Israel. Y tenemos aquí un tema importante que es el del nazareo, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, ¿sí? Lo tenemos aquí en hebreo, ¿no? No puedes tomar vino, no puedes tomar nada que venga de la uva, y dice, Kinazir Elohim Iye Anar, Minabeten Adyomuto, desde su nacimiento hasta que muera, ¿sí? Nazar, separar, consagrar, de ahí viene la palabra. Y a nosotros, bueno, nos parece a veces extraño como que hay esta función, ¿no? De alguien que está consagrado a Dios, un poco como en la religión católica las monjas, ¿no? Sin embargo, vemos que aquí es algo común, es algo que se usaba, es algo que incluso está en la Torá y lo podemos ver las leyes, el voto de Nazareo, que era un voto voluntario generalmente, no en el caso de Sansón, que pues es un rol sumamente importante y pesado y que nadie le preguntó si quería hacer. Así que Dios determina que eso es lo que va a hacer. ¿Cuál es el voto de los nazareos? ¿Okay? Y lo tenemos aquí en Números 6 y dice así, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta. Entonces, como vemos aquí, vemos que este nazareato era voluntario y era temporal. Sin embargo, pues a Sansón le cae este rol, y una de las cosas que vamos a ver a lo largo de esta charla es que Sansón todo el tiempo trata de huir de este rol tan difícil, ¿no? De este papel tan importante que le fue asignado sin que nadie le preguntara. A diferencia del nazareato del que hablaba el pasaje que acabamos de ver, era voluntario y era temporal. Así que la realidad es que Sansón, y lo vamos a ver a lo largo de la charla, le quedó grande este papel, ¿no? Le quedó pues bastante grande. Vamos a ver por qué. Y sigo con mi presentación.
Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Entonces tenemos aquí un niño con una promesa enorme de cosas maravillosas, que está bendito por Dios, ¿no? Bendito, que va a tener todos los atributos que requiere un héroe. Pero en realidad, Sansón va a ser lo que se va a llamar en la tragedia griega un héroe trágico. ¿Y qué es un héroe trágico? Un héroe que no puede dominar sus pasiones y un hombre que al final las mismas atributos que tiene, que son positivos, son la causa de su propia tragedia. Así que eso es por eso que la historia de Sansón es una historia trágica, es un héroe trágico, y las mujeres van a jugar un papel sumamente importante en esta tragedia, en esta decadencia de este hombre. Primero, el nombre Sansón proviene de la palabra hebrea Shemesh. De hecho, él vive cerca ahí de Bet Shemesh, que significa sol, ¿no? Yo pienso, por supuesto, la que le pone el nombre es su mamá, y bueno, dejaremos de ser mamás quienes no pensamos que nuestros hijos son como un sol, ¿no? ¿Qué nombre, además de toda esta carga que ya trae, ¿no? Porque Sansón va a estar muy consciente de su rol, de su obligación, de su compromiso, porque tanto su madre como él tienen que cumplir con estas leyes del Nazareo. Entonces, pues debe ser incómodo, debe ser difícil tener que cumplir con todos estos compromisos, con esta expectativa de vida que se tiene de él, ¿no? Entonces, imagínense ya nada más llamarse Sol. Por supuesto, hay una relación con algunas de las costumbres que existían alrededor de los hebreos en esa época, de adoradores al sol, y justamente están cerca de esa zona de Bet Shemesh, ¿no? Entonces, el nombre también podría tener connotaciones paganas. No nos olvidemos que la lucha de Israel es constante en contra del paganismo, ¿no? Esta es la lucha que tiene Dios en contra de los dioses que rodean a Israel, y esta fe que le falta al pueblo de Israel constantemente. Esta también es un poco la historia de Sansón, ¿no? De cómo él todo el tiempo quisiera ser como los que lo rodean, es decir, los plishtim, los filisteos. Bueno, entonces, este es el capítulo, les dije, el 13 van a ser Sansón, y en el 14 de este muchacho que esperábamos grandes cosas y grandes hazañas, lo primero que sabemos cuando ya es un joven, ya es un hombre, ¿no?, en edad viril, así empieza el capítulo: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Primero, es importante decir que cuando en el texto bíblico dice descendió, ya hay una implicación que hay algo que va hacia abajo, ¿no? Una decadencia, algo que, porque el mismo capítulo que vimos, ¿se acuerdan de Yehudá y Tamar? Cuando Yehudá va a Timnat, asciende, porque ahí va a encontrarse con Tamar y va a elevar va a encontrar esta, digamos, salvación, o esta forma que va a redimirse, y entonces él asciende, pero Sansón desciende. Todo este encuentro en Timnat no le va a traer nada bueno. Y continuó con el texto, dice: y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Recordemos que incircunciso quiere decir que no pertenecen a Israel, y que es un término despectivo,
¿no? También los filisteos estaban considerados, eran adoradores de otros dioses, ¿no? De Dagón, de él, de dioses paganos, tenían costumbres que no eran moralmente correctas. Entonces, no es nada más que no sean parte de Israel, que sean incircuncisos, sino que toda su construcción moral no es buena. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer porque ella me agrada. Bueno, sabemos que los jóvenes no siempre escuchan a sus padres y el amor o la hormona está donde está. Y dice aquí algo interesante: mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Es importante decir que este pasaje es complicado, porque ¿qué quiere decir que venía de Jehová? ¿Sí? Yo dije al principio que, voy a dejar de compartir, yo dije al principio que Sansón tiene un rol del que todo el tiempo está tratando de escapar, y eso es lo que vamos a ir viendo, ¿no? La primera cosa como trata de escapar es que pues prefiere una mujer de los filisteos. Esta tentación que hay de aquellos que no son como nosotros, que queremos parecernos a ellos, y lo primero, por supuesto, es a través de las mujeres. Lo segundo, que es algo de Jehová, porque Sansón no, a pesar de que está consciente y sabe cuál es su rol, no se define, no se decide a cumplirlo a cabalidad. Entonces, la interpretación de nuestros sabios es que hay un cierto plan divino que, aunque Sansón huye de su obligación, Dios le pone las circunstancias para que la cumpla. Aquí es como un poco la idea de que a través de esta mujer, de este matrimonio, va a haber un pretexto para llegar a una guerra contra los filisteos, ¿sí? Vamos a ver si se cumple, pero pues se supone que ese es el plan divino, cosa que por supuesto los papás de Sansón no lo saben. Bueno, y como los papás muchas veces cedemos ante los deseos de nuestros hijos y decimos, bueno, esto es lo que quiere mi hijo, pues vamos a hacerlo, pues a mí me llama la atención, creo que Sansón era un hijo, era un muy buen hijo, era un hijo de sus padres, siempre los tomaba en cuenta, siempre iba con ellos, aquí lo vemos constantemente, ¿no? Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Aquí hay un poco una laguna, porque ya sus padres no estaban en la viña, y recordemos que y este es otro punto más para decir cómo Sansón todo el tiempo trata de huir de su rol, porque ¿qué hace Sansón caminando por una viña? Sobre todo cuando él no puede tocar los viñedos. Recordemos que es nazareo y no puede tener ningún contacto con la uva. Sin embargo, él ya va caminando en medio, como les digo, todo el tiempo revelándose ante este rol. Pues he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Y uno se preguntaría, ¿por qué? ¿Por qué no les dice lo que hizo? ¿Por qué se los oculta a sus papás? Tal vez porque iba caminando en medio del viñedo, tal vez porque él sabe y está consciente de su fuerza y cree que esa misma fuerza es parte del rol que tiene como juez. Ahora, este punto es importante. El espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Quiere decir que el espíritu de Dios no siempre está con él, ¿no? Cuando es necesario, ese espíritu, esa unión con Dios viene cuando la necesita, y sobre todo tiene que ver con su fuerza,
¿no? Y tenemos, gracias a Doré, esta hermosísima imagen de cómo es que Sansón, pues, mata al león como si fuera un cabrito con sus propias manos. Que bueno, esta es una historia conocida, que todos sabemos que esto sobre Sansón, ¿no? Y aquí tenemos otra imagen de Rubens también, ¿no? Que nos presenta siempre un Sansón muy poderoso físicamente, musculoso, ¿no? Generalmente lo presentan medio desnudo para presumir de esta fuerza. Él es un gigante, ¿no? Y también en la literatura, en varios ejemplos de la literatura, no solo con Goliat, ¿no? Tenemos los gigantes, tenemos a los gigantes al principio, en el Génesis, tenemos estos gigantes y Sansón tiene esta presencia tan enorme. Bueno, volviendo después de algunos días, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, otra cosa que no debe de hacer. Ya vimos que el nazareo implica no estar en contacto con nada muerto, así que ahí Sansón va tentando otra vez al diablo, ¿no? Y no solo eso, he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. ¿Y qué hace? Algo que le está prohibido. Tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. ¿Ok? Es como cuando tus hijos te dicen solo la mitad. Te lo traen, pero no te dicen toda la verdad, ¿no? Muy adolescente un poco. Y porque él sabe, porque está muy consciente de que lo que él está haciendo no lo debe de hacer, ¿no? Otro dato más de Sansón. Y bueno, gracias a Rembrandt tenemos esta imagen del banquete, ¿no? Quiero hacer una pausa para decir, todos conocemos la historia de Sansón y Dalila, pero no la historia de la primera mujer de Sansón, que es esta mujer de Timnat. Se me había pasado decírselos antes, ¿no? Con la que va a celebrar un casamiento, ¿no? Y tenemos esta imagen del casamiento. Vino pues su padre a donde estaba la mujer y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma. Y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Por supuesto, la otra parte que ya no se las puse aquí, si ellos no lo adivinan, pues le tienen que dar los mismos 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta, se los tienen que dar. Pues aquí vemos en este banquete otra vez esta actitud de Sansón de huir de su destino, ¿no? De huir de su rol. Porque en un banquete, ¿qué estará tomando? ¿No? Limonada, agua, probablemente está tomando, ¿no? Probablemente está comiendo, no se está conteniendo. Es una fiesta, es un banquete. Y como que todo el tiempo sentimos que Sansón quisiera ser como todos los demás, ¿no? Esa es parte de su lucha. Quiere ser como los demás. ¿Cuál es el acertijo, la adivinanza que le pone a los comensales filisteos? Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Así es lo que les pone y por supuesto es una adivinanza un poco tramposa, ¿no? Porque nadie que no estuvo con él en ese lugar donde estaba el león muerto con el panal de miel en su boca, por supuesto que podría saber la respuesta a esta adivinanza. Así que Sansón es un poco tramposo, sabe que no pueden adivinar esta adivinanza y está como muy ufano, ¿no? Al respecto. Pero los filisteos también son un poco tramposos
¿Y qué hacen? Presionan a su mujer y le dicen, bueno, ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días, así que al 7º día le dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. Entonces, bueno, por supuesto que la historia entre Dalila y esta mujer Timnita van a ser similares, ¿no? Ya vemos, ya más o menos podemos vislumbrar lo que va a suceder. Son similares. Sin embargo, en defensa de esta mujer anónima, otra vez, es solo la mujer Timnita, en su defensa podemos ver que estaban amenazándola con que la iban a quemar, ¿okay? Con que la iban a matar. Entonces, por supuesto que ella está entre la espada y la pared y tiene que solucionar este problema. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues, como sabemos que las mujeres luego en el texto bíblico resuelven las situaciones utilizando sus encantos, utilizando el chantaje, por supuesto. Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Mas al 7º día él se lo declaró porque le presionaba. Y otra vez vemos esta situación donde ella le llora, lo presiona, así que ella, con tal de quitársela de encima, ella pues le dice la verdad, le dice cuál es el secreto, ¿no? Y por supuesto se lo revela a los filisteos. Así que Sansón se enoja terriblemente, se enfurece pero no se enfurece que lo traiciona la mujer, se enfurece con los filisteos que le hacen trampa. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ashkelón, y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. Entonces, Sansón se enfurece y va a empezar a matar gente en son de venganza, ¿sí? No hay aquí una lucha nacional, no hay una lucha de, bueno, Sansón es el juez, va a abogar por su pueblo, el israelita, contra los filisteos, que son los que tienen ahora dominado al pueblo de Israel. Aquí hay una agenda personal. Y como Sansón se va para conseguir estos vestidos, la mujer de Sansón es dada a su compañero, a alguien más. No queda claro quién es esta persona, no dice bien quién es, pero ella es dada a otra persona. Pero vemos aquí que Sansón es impulsivo, es enojón, no domina su fuerza, que es otro de los mensajes del texto, ¿no? El líder verdadero domina incluso sus cualidades para algo bueno. Y bueno, ¿qué va a pasar? Después de que hizo esto y mató a 30 personas, ¿no? En los días de la siega del trigo, Sansón regresa y visita a su mujer, ¿no? Regresa a la casa de su suegro y quiere ver a su mujer. Y como aquí hay mucho el elemento sensual o sexual, ¿no? Aunque no lo diga abiertamente, o tal vez más abiertamente que dice, quiero entrar con mi mujer al aposento, pero el padre de ella le dice, no, yo ya se la di a otro. Me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Ya teníamos este eco, ¿no? De otra historia, si se acuerdan, de alguien que quiso dar a la mayor o a la menor, ¿no? O cambiar una hermana por la otra más bien.
Pero vemos que Sansón, incluso cuando ella lo traicionó, no le importó, regresó a buscar a esta mujer. Bueno, se enoja tanto otra vez la furia de Sansón, que dice, sin culpa seré esta vez respecto a los filisteos y mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas, es decir, antorchas, y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas en pie, viñas y olivares. Y se acuerdan que al principio a la mujer de Sansón la amenazaron con que le iban a quemar su casa. Bueno, pues exactamente así es como va a terminar esta traición de ella. Bueno, yo creo que de alguna forma hasta podría estar justificada, porque ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer esta pobre mujer? Pues termina exactamente igual, porque cuando los filisteos ven que Sansón se enfurece y quema los sembradíos, ellos van y queman la casa de la mujer de Sansón y su padre. Así que a ella no le sirvió de nada haber revelado el secreto de Sansón, porque igual terminó quemada, ¿no? Un poco aquí, ¿se acuerdan? Midal, Midal, ya lo habíamos hablado. Así que Sansón, otra vez, esta furia de Sansón, este deseo y sed de venganza, así que Sansón se enfurece y dice, me vengaré de vosotros por lo que me habéis hecho, ¿no? Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Y se va a ir a vivir a una cueva donde se lo van a ir a buscar los mismos de Israel, ¿no? Él es como una bala perdida, no es un elemento positivo para Israel, porque nada más está generando venganzas y matanzas, en fin, entonces los del pueblo de Israel van a buscarlo, porque los filisteos le piden, dejo de compartir, los filisteos les piden a los de su propia tribu, no a los de su propia tribu, a los de Judá, que vayan por él y lo entreguen a los filisteos, y imagínense que los de Israel lo entregan, porque realmente él es como un elemento subversivo, no les conviene, no los está defendiendo, no los está ayudando, que eso es otra cosa de la que estamos viendo, ¿no? Este liderazgo, este juez, pues no está funcionando como juez, él tiene su agenda individual, no tiene una agenda nacional, no está ahí, a pesar de que mate no sé cuántos filisteos, no está ahí funcionando como un verdadero juez, como parte de la liberación nacional, ¿ok? Así que, además, es una figura triste porque mata a tantos filisteos y miren, él mismo se canta su propia canción porque los mata con la quijada de un asno. Dice, con la quijada de un asno, un montón, dos montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Él mismo se tiene que cantar su propia canción. No es como el canto de Miriam, el canto de Dvorá, el canto que se le hace a Saúl o a David, donde el pueblo lo alaba por matar. Aquí está solo, es una figura. La necesidad de pertenecer a ellos es tal, primero se va a enamorar de esta mujer timita y los va a matar sin
Perdón, creo que me sacaron, ¿verdad? Sí. Tuvimos un problema, no sé qué pasó. Sí, yo no sé, de repente me quedé hablando sola. Sí, yo también aquí de repente ya no oí nada, pero aquí estamos otra vez. Ok, qué bueno. Pasó. Bueno, sigo. Nos quedamos en la figura de Sansón, ¿no? Que está realmente solo, celebrando su propia victoria, ¿no? Y hablando de que esta es su necesidad. O sea, aquí hay como una pelea entre hay que ver como qué es más fuerte para Sansón, su odio a los filisteos o su amor por las mujeres filisteas. ¿Por qué? Porque el siguiente capítulo, y comparto mi pantalla, ¿sí está compartida? ¿Sí la ven? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, gracias. En el siguiente capítulo se fue a Gaza y ¿qué hizo? Se vio ahí a una mujer ramera y se llegó a ella. Esta es otra mujer más, ¿sí? Entonces ya tenemos primero a su madre, que obviamente lo da a luz, que lo considera como un sol, le da ese nombre, lo educa para ser un juez y pues lo que va a salir es un hombre que lo que necesita es pertenecer a estos, a los que tiene, contra los que tiene que luchar y tiene esta ambivalencia. Si es como ellos o lucha contra ellos. Entonces, la primera es la esposa que elige. Ahora se va con una mujer, con una ramera, ¿no? Y pasa la noche con esta ramera, dice el texto, fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Sí, los filisteos finalmente están causando grandes estragos y necesitan acabar con él y están planeando cómo van a acabar con él y él está con la ramera, pero se duerme hasta la medianoche, se sale a la medianoche y otra vez vemos esta muestra de una fuerza extraordinaria que tiene Sansón, ¿no? Y él no puede abrir las puertas de la ciudad, está entre dos pilares, pues agarra las puertas de la ciudad y su cerrojo y las levanta, como vemos aquí en esta imagen de Doré, se le lleva las puertas al hombro y se va hasta la cumbre del monte de Hebrón, ¿no? Que le duran unas puertas a Sansón, él es un gigante, él es un fortachón, no puede pasar, pues rompe las puertas y se las lleva cargando, ¿no? Es un poco hasta cómico la situación. Y entonces vamos a llegar a la que ya conocemos, a la historia que tanto conocemos y que, como les dije, es un poco el reflejo una de la otra. La primera, la mujer timnita, es como un espejo de lo que va a pasar con Dalila, que ya nos anuncia lo que va a pasar con Dalila. Y dice, después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. ¿Ok? ¿Por qué es Dalila? Porque acabamos de ver puras mujeres anónimas, incluso la madre de él es anónima. ¿Por qué Dalila sí tiene un nombre? ¿Qué la hace tan importante? Bueno, en hebreo Dalila es la que debilita, desarraiga, empobrece, ¿no? Viene de la raíz dal, débil o pobre. Sin embargo, yo leí otra explicación que me gustó muchísimo, que también la podemos asociar con la palabra Laila. Y Laila, noche, pues, ¿qué es lo que va a ocultar al sol? Pues la noche, ¿no? Entonces, me gustó mucho esa explicación del nombre de Dalila. Ahora, ¿de dónde viene esta mujer Dalila? Porque no nos queda claro si Dalila es filistea o si es hebrea, aunque ninguna de los midrashim, ninguna de las explicaciones de nuestros sabios la asocian con que fuera judía, sobre todo porque pues, la traición es muy grande.
es por supuesto una villana, ¿no? Pero viene de Sorek, ahí valle, en el valle de Sorek. ¿Y qué quiere decir esa palabra? Pues Sorek también se asocia con la vid. Lo podemos ver en varios capítulos, uno de ellos es en Isaías 5:2, que se usa la palabra Sorek, ¿no? Como parte de la vid, y en Génesis 49, cuando Jacob habla sobre también la vid, dice, atando a la vid, que dice, Asrele Gefen irá, Bele Soreká, Bnei Itan, o sea, y a la cepa, el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Entonces, de alguna forma, esta mujer, Dalila, representa esta vid prohibida para Sansón, la vid a la que el nazareo no le permite tocar. Así que es importante, él es un nazir, no debe tocar la vid, lo mismo que no debió de tener una mujer filistea de aquellos que son incircuncisos, lo mismo que no debió de haber tenido relaciones con una prostituta, y bueno, muchas de las explicaciones de nuestros sabios asocian a Dalila más bien con que sea una prostituta, sobre todo por el pasaje que sigue. Bueno, estas es las asociaciones, digamos, literarias en algunas de la literatura griega, por ejemplo, que se asocia a la imagen de Dalila con, por ejemplo, Penélope. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Porque tejen. Con Circe, porque Circe, si se acuerdan, era esta hechicera que le daba de tomar a los soldados, sobre todo a Odiseo, y los convertía en animales. Y Aracne, que por supuesto teje la telaraña, ¿no? Pero son algunos de las asociaciones que podemos hacer con otras literaturas. La figura de Dalila nos recuerda un poco a ellas. Pero ¿por qué decía yo que puede ser también una prostituta? Porque dice, vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1,100 ciclos de plata. O sea, no lo hace for free, por gratis, no lo hace como un acto heroico, como podemos decir en Yael y Sisra, ¿no? O como lo hace Esther Amalcá, o como lo hace Judith. Ella lo hace por dinero. Entonces, pues sí es una villana realmente, es una mujer que lo que le interesa es el dinero, así que probablemente sí sea una prostituta y no sea una mujer ni siquiera parte de los filisteos, porque a ella lo que le importa es la parte económica. Y entonces ella también va a hacer uso de sus encantos, y tenemos ahí esta asociación que ya vimos con otras literaturas, pero con la misma literatura bíblica, pues con Eva, ¿no? La tentación, ella es la sensualidad, la tentación que va a llevar al mal a Sansón. Aunque, bueno, la idea es que ella hace lo que tiene que hacer, pero él es el que no hace lo que tiene que hacer. Él es el débil, él es el que todo el tiempo cae en este juego, que ya pasó una vez, y por lo visto, y otra cosa que lo hace fallar como líder es que no aprende de sus propias lecciones, porque ya le pasó una vez y va a caer la siguiente vez. Y bueno, todos conocemos lo que va a pasar. Ella le va a decir, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y Sansón la engaña varias veces. ¿Y por qué les decía yo la asociación de Dalila con estas otras imágenes como de Penélope o de Aracne? Porque la primera de las veces
le va a decir, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Por supuesto que eso no va a dar resultado. La segunda vez, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y la última, la tercera, aquí hay como un modelo de 3 y a la cuarta es la vencida, no, la tercera es la vencida. Si tejieres 7 guadejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca, entonces también seré vencido. Y ella prueba y todas esas veces le dice, mira, ahí vienen los filisteos y él cae, ¿no? Y él los vence. Y yo digo, bueno, después de tantas veces era como para que supiera que ella lo iba a engañar o que ella lo está engañando. Sin embargo, persiste, ¿no? Y entonces aquí dice, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia, porque hay que decirlo, Sansón la amaba, realmente la amaba. Es la única vez que dice que la ama. Todo lo demás era lujuria, todo lo demás era puro sexo. Sin embargo, con Dalila él la amaba y por eso dice, le descubrió pues todo su corazón. Y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios, desde el vientre de mi madre. Aquí ya vemos, ¿no? Abiertamente él conoce y sabe con más razón, vemos que todas sus transgresiones anteriores, ¿no? Son como para huir de este rol y que está muy consciente de lo que no debe hacer y de lo que sí debe hacer. Sin embargo, el pelo, que yo digo también este símbolo en el caso de las mujeres, por supuesto, de sensualidad, pero también lo vemos que los hombres es lo mismo, ¿no? Estos hombres, ¿no? Tipo Tarzán, que traen el pelo largo, sensual, supongo que tiene mucho que ver. Y además, la única señal externa, porque si Sansón come de las uvas o toma vino, pues nadie sabe, pero el pelo, el no cortarse el pelo es una señal pública de que él es un nazareo. Así que dice, si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Y por supuesto, sabemos que Dalila es la representación de la mujer la que lo engaña, sabemos que lo va a traicionar, sabemos que él cae completamente y lo que todo el tiempo él ha luchado en contra de esto y seré como todos los hombres. Y lo repito, y seré como todos los hombres. Y aquí cae su desgracia, la gran tragedia de Sansón, que es justamente lo que, ¿no? Estos atributos que tenía lo que lo hacen caer. Él todo el tiempo quiere ser como todos los hombres y ser como todos los hombres es lo que lo hace caer en la desgracia. Y al final, ¿no? Esta tragedia que ya conocemos también, los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Y entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Y otra vez, su venganza es personal. Sansón en ningún momento asume su rol de juez, en ningún momento encabeza una lucha nacional por liberar a su pueblo y su venganza es completamente personal. Sin embargo, sí es una herramienta divina, es por eso que nuestros sabios Hazalenu nos explican que finalmente Dios, a través de Sansón, que
se niega a su rol, sin embargo, logra el plan divino de atacar a los filisteos. Y bueno, también habría aquí el tema muy importante del libre albedrío, ¿no? ¿Dónde está el plan divino y dónde está la voluntad de uno? No es suficiente que Dios le asigne el rol, él también tendría que haberlo tomado. Porque, por cierto, es de el único que vemos, tal vez fuera de Moisés, ¿no? Que nos platican toda su vida, desde que nace hasta que muere. La mayoría de los líderes, la mayoría de los jueces, pues nos los encontramos cuando ya son hombres, cuando ya son grandes, no sabemos mucho de su pasado. Entonces, Sansón tenía un futuro, se le preveía un futuro esplendoroso, un gran líder, y va a morir como un hombre trágico, solo, en medio de sus enemigos y sin lograr pues una liberación nacional, sin lograr ser un gran líder para su pueblo. Y como buen personaje trágico, ¿no? A mí me recuerda un poco esto que le sacan los ojos a Edipo, que también cae presa de su misma curiosidad, de sus mismas intenciones, es tantas sus intenciones que es ciego y no ve lo que, por eso le sacan los ojos, no ve lo que está delante de él, ¿no? No vio el plan que había para él y todo el tiempo su vista era hacia él, estaba cerrada, ¿no? Entonces no logra pues cumplir con las expectativas que había para él. Así que dice, muera yo con los filisteos, y tenemos esta imagen, por cierto, esta es una escultura que está en Ashkelon, donde trágicamente muere Sansón con sus mismos enemigos. Y bueno, para terminar, también Sansón tiene sus reminiscencias en otras literaturas, ¿no? Tenemos aquí a Gilgamesh, que también luchó contra un león y también fue traicionado por una mujer. Tenemos al dios El, que también nos lo recuerda, ¿no? Y también tenemos en la literatura griega, y tenemos a esta misma lucha, ¿no? Este mismo personaje que Orestes, que va a luchar contra, pues es un dragón, ¿no? Realmente. Pero esta imagen, esta figura literaria de este hombre fuerte y luchador y que logra vencer con su fuerza, pues no es única del texto bíblico. Y quiero terminar con este poema que es, bueno, un poco, es completamente cristiano y está dedicado a Lutero, pero dice, se llama La visión de San Martín, si no me equivoco, y dice, horrendas luchas, impensadas catástrofes y fieras venganzas la diezmaban de continuo. En tribus dividida y en naciones y en imperios y en razas, cuántas veces las tribus, las naciones, los imperios y las razas enteras, cual rebaño que ciego se derrumba y precipita, se desempeñan en tropel. Y porque aquí esta lujuria, este deseo de venganza, esta atracción por estas mujeres fatales que lo traicionan, no lo va a llevar a la derrota, y también Sansón de alguna forma representa a Israel, ¿no? Que todo el tiempo se siente atraído por otros dioses, por otras costumbres, por otras tradiciones, y en su lucha para encontrar al único y verdadero Dios, el Dios de Israel, ¿no? Sansón representa a Israel y Dalila y estas mujeres representan a todo lo prohibido, a todo lo que a toda esta atracción por lo extranjero, por lo que queda fuera de las leyes y las tradiciones judías. Esa es un poco la lección
y estas son las mujeres que representan este mal, ¿no? Como Eva, para Sansón. Y pues con esto termino y Muchas abro gracias. si quieren preguntas, si quieren comentar algo. Gracias, Yael, muchas gracias, muy interesante como siempre. Bueno, esperamos sus preguntas. Si alguien quiere levantar la mano, escribir en el chat o escribir en Facebook, estamos esperando sus preguntas. Mientras te comento que hay felicitaciones, tanto en Facebook como acá. A ver, un segundo. Grisel, ya tienes abierto tu micrófono, por favor, desbloquea. Ya. ¿Me oyen? Sí, perfecto, Grisel. Yael, yo te quería preguntar, bueno, finalmente sí tuvo la fuerza y tiró las columnas. Así es. Y le sacaron los ojos, de eso yo no sabía. Sí, cuando, ya es que no les puse todos los textos completos porque son 4 capítulos largos, Sí, ¿no? sí. Pero sí, cuando lo atrapan los filisteos, le sacan los ojos. Él está ya ciego y de hecho le pide a un sirviente, a un acompañante que lo ayuda, que lo lleva, porque los filisteos en este banquete Aragón, ¿no? Ajá. Ponen como circo a Sansón para que los diviertan, ¿no? Ajá. Y le sacan los ojos, está ciego, es Ay, como un payaso de circo. ay, no sabía lo de los ojos. Todo lo demás sí, o no me acordaba que le Sí, sacaran los ojos. sí, le sacan los ojos. Por eso me Ay, recuerda a Edipo, ¿no? sí, claro. Ok, gracias. Gracias a ti. Si alguien más quiere hablar. Felicidades, súper interesante, muchas felicidades. Ok, Parece que nadie más. bueno. Sí, parece que no. A ver, sí, permíteme. Orly. Hola. Me gusta mucho este pasaje de Sansón y me parece, y dime si me equivoco, que este pasaje después da como inspiración a muchísimos otros capítulos literarios. Me recuerda, por ejemplo, a Hércules y sus trabajos. Sí, exactamente. ¿Y sabes qué? Ahora que lo dices, me faltó pasarles una transparencia, porque hay muchísima cultura popular que recoge esta imagen de Sansón. Entre ellas está, bueno, lo que tú dices, Hércules, pero hay, digo, las imágenes que les puse, por ejemplo, son poquitas de las que encontré muchísimas, ¿no? Sí, hay Pero muchísimo. Sí, me remite a Hércules, incluso al dios Apolo, que es el sol también. así es. Incluso me remite al Pípila. Yo creo que esta leyenda del Pípila, Sí, por ahí, cargar las puertas, sí. cargar las puertas, pero bueno, creo que todo el simbolismo de Sansón, como tú dices, es el pueblo de Israel que siempre quiere buscar lo ajeno y eso nos da muchísimo que pensar. Y me pregunto si lo remitimos a hoy en día. Bueno, me voy a ver un poco out of the box, tremenda. Nuestros nuevos palestinos, que se supone que el nombre Palestina proviene de filisteos, de los filisteos. Cada vez que matan uno de los nuestros se regocijan y hacen fiestas. ¿Qué tanto nos podemos remitir de ese pasado a este presente? ¿Y qué tanto podemos aprender de eso? No sé. Pues lo dejo a que A la todos imaginación. reflexionen al respecto. Sí, está muy, muy, ajá.
o sea, un poco Finger, como decimos en la Keile. Sí. He pensado de Así es. algún modo que... Lo que no está con Finger es la parte metafórica, ¿no? De un Sansón que todo el tiempo busca cómo, porque busca cómo pertenecer y sin embargo, pues no puede. No lo logra. Exacto. Pero ya que lo dices, voy a volver nada más a compartir mi pantalla 2 minutos porque quiero enseñarles, me olvidó que había puesto más, porque como les dije, hay muchísimas referencias de Sansón en la cultura popular. Hay esta novela de David Grossman que se llama La miel del león, que por supuesto hace referencia a esta adivinanza. La ópera, claro. La ópera de Sansón y Dalila, y también Händel tiene una pieza dedicada a Sansón y Dalila. La película de Cecil B. DeMille, famosa con Hedy Lamarr, que se llama Sansón y Dalila. En fin, tenemos en la cultura popular muchísimo que tiene que ver con Sansón y Dalila. Esta imagen de esta mujer malvada, ¿no? Y este hombre, pues realmente débil, porque lo que nos pinta Sansón, que es un hombre débil, ¿no? Que no puede controlar sus deseos sexuales, ¿no? Es un hombre fuerte por fuera, pero débil de espíritu. Así es. Como dije, se parece a su papá y no a su mamá. Ese es otro capítulo interesante, el de su... Gracias, Orly. Pues, muchas gracias, la verdad, muy interesante. Gracias. Gracias, Orly. Yael, tenemos una pregunta, dice Esther Sisa, muy interesante, Yael. Gracias, ¿Él estaba consciente que su fuerza era por el pelo? Sí, mira, él estaba consciente, y yo creo que lo del pelo también es un poco metafórico, y no encontré ningún midrash al respecto, pero yo creo que debería de haber. Pero el pelo representa su alianza con Dios, su dedicatoria a Dios. Él estaba consciente de su rol, de quién debía de ser. Yo creo que, como dije antes, esta lazo con Dios, esta Nezirut, que se representa a través del pelo, era la única parte externa que tenía con Dios. Yo creo que al cortarle el pelo, lo que se le corta es esta identidad como Nazir. Yo no creo que el pelo era lo que realmente le daba fuerza. Yo creo que lo que le daba la fuerza era saberse elegido por Dios. Y en el momento en que se lo cortan, pero ese es mi midrash, esa es mi explicación, en el momento en que se lo cortan, se corta esa conciencia de saberse elegido. Pero esa es mi explicación, a lo mejor no es suficiente. Pero de que él sabía de su rol, sí, estaba consciente. Por eso él mismo le explican, ¿no? Perfecto. Rosita, ¿tienes abierto tu micrófono? Por favor, ábrelo tú. Sí, ya puedes hablar. A mí se me ocurre que entre los judíos la fuerza física por fuera no vale. Por eso cayó Sansón. Los judíos tenemos que tener fuerza intelectual, espiritual, en la cabeza, no en los brazos. Y así es como ha triunfado el judío, nunca por la fuerza física. Yo diría que las dos, Rosa. Yo diría que la fuerza física, si no va acompañada del intelecto, lo que demuestra Sansón es que es fútil, ¿no? Cuando no va acompañada de la inteligencia, de cómo usarla, y eso es lo que le pasa a Sansón, solo utiliza su fuerza física. No es suficiente. Un líder tiene que tener todos esos elementos. Y ahora que lo dices también, Rosa, nuestros líderes casi no han tenido fuerza física de los brazos, han tenido fuerza grande en la cabeza. Estoy de acuerdo. O sea, no es lo que caracteriza Orly habló de cómo nos recuerda
Sansón a otros héroes, como a Hércules, por ejemplo, que es muy cierto. Sin embargo, una diferencia entre el héroe trágico griego, por ejemplo, y el héroe judío es que en general, si tú te fijas, si lees todo el texto bíblico, la mayoría de nuestros líderes se mueren de viejitos en su cama. Y no en medio de la batalla sangrienta, ¿no? Fuera tal vez de Saúl, que no es el modelo del héroe. Yo creo que Sansón representa al antihéroe, justamente, y todo lo que es un texto problemático, porque Sansón representa a lo que no debe de ser el héroe hebreo. Estoy de acuerdo contigo en eso. La fuerza sola por sí misma no sirve, es fuerza bruta, ¿no? Ok. Tenemos otra pregunta. Dice Jenny Apo, entonces, Dalila siendo prostituta está en su papel, ¿en realidad lo traicionó por lo que ella es? Pues sí, y si era, no dice nunca, no aclara el texto si es prostituta o no, ¿ok? Pero tal vez lo que describe mejor a Dalila sería esta fábula del alacrán, ¿no? Del alacrán y la rana, que al final pues, el alacrán es el alacrán. Lo que pasa es que Sansón no termina de aprender, ¿no? Primero se lo hizo su esposa, y segundo, ya se lo hizo 3 veces, como que, ¿por qué? ¿No? Sí, Dalila está en su papel. Dalila lo que le interesaba no era Sansón, era el dinero. Pues sí, si ella era prostituta, efectivamente estaba en su papel. Ok. Jacqueline, ya te abrí el micrófono, si quieres ábrelo tú, por favor. Puedes hablar, Jacqueline. Jacqueline, ¿nos escuchas? Ya puedes hablar. Es que no tienes abierto tu micrófono. Abre tu micro. Ahí está. ¿Sí, Jacqueline? Te escuchamos. ¿No? Parece que no. Bueno, mientras les cuento que como... Hay otra pregunta, perdón, Yael. Órale, sí. Dice Moisés Romano, ¿había gente que se hacía nazareno por decisión propia? Sí, por supuesto. Por eso está la ley. O sea, si no hubiera estado. Sí, existe todo la regla de cómo hacerse, pero generalmente no es nazareno, porque no es de Nazaret, sino es nazareo. Nazareo. Nazir, y generalmente tenía que ver con como un neder, como un pacto con Dios, ¿no? Podría ser en un intercambio con Dios, ¿no? Si tú me concedes esto, yo me hago nazareo, o como en agradecimiento, o por un sinfín de razones, ¿no? Normalmente, como dije antes, era temporal, no era para toda la vida. Por eso también, de alguna forma, la figura de Sansón es medio trágica, ¿no? Porque el nazareo, que era algo voluntario, a él le cae como a fuerza. Okay. O sea, no es sorprendente que quiera salirse de ese rol. Él no lo pidió. A ver, Jacqueline, tienes abierto tu micro. No sé si puedas ya hablar. Si quieres decir algo, porque tienes levantada la mano. No, algo pasa con ella, con su micrófono. Pues como siempre les digo, escríbanme, mándenme un mail, yaelgusic@gmail.com, búsquenme en Instagram, comenten en la página de Facebook, porque me interesan mucho sus comentarios,
me retroalimentan muchísimo y aquí estoy para contestarle a todas sus preguntas. Si no aquí en este espacio, se las contesto después con muchísimo gusto. Pero me lamento mucho. Jackie, puedes escribir tu pregunta, a lo mejor, o tu comentario, que seguramente es sumamente interesante, así que qué lástima que no se puede oír. Sí, no sé por qué. Sí, no se pudo. Pues ahora sí se nos fue el tiempo, ¿verdad? Sí, alguien nos pregunta también que si van a seguir las clases. Sí, nosotros les mandaremos igual la publicidad, como siempre, y veremos cuál es el tema siguiente. Pues con esto me despido. Muchas gracias. Gracias por recibirme en sus casas. Recuerden que me interesan sus comentarios y sus preguntas y espero verlos pronto. Estamos en contacto, ya les haremos saber qué pasa con estas clases ya en julio les deseo una bonita semana, un bonito fin de semana. Síganse cuidando en casa y bien. Hasta luego. Muchas gracias Yael, y muchas gracias a todos. Los esperamos aquí en nuestra siguiente clase. A las 7 de la noche tenemos arte y creatividad, si gustan entrar. Y muchas gracias, Yael. Gracias a ti, Anita. Gracias a todos. Hasta luego.